del Señor, brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar bellas cosas que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar de Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Amén. Presento al ministro Miguel Eloy. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está el mes? ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar desde Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Edixon Daniel. Abba Padre. Abba Padre. Un feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, porque entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Abba Padre, hermana. Abba Padre. Y hermano, les voy a hablar aquí de Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo que es idolatría. O sea que la avaricia nos trae a nosotros consecuencias, pero nosotros somos dadores alegres, no estamos almacenando en ese saco como dicen que la avaricia rompe el saco. No, nosotros somos la amada del Cristo bendito, la amada que nosotros somos los que apacentamos estas ovejas de mi Señor Cristo bendito, porque tenemos un solo pastor. ¿Y cuál es el pastor? Cristo. Bueno, a ese pastor es el que nosotros obedecemos, y nosotros con el amor apacentamos las ovejas, porque es un mandamiento de Dios. Abba Padre, y con ustedes lo dejo con el ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre, hermanito. Amén, Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Un aplauso al pastor Cristo bendito. Amén. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito por habernos permitido estar hoy aquí en familia. Porque ¿qué está haciendo Dios? Que comprendamos que de un solo linaje hizo a todos los hombres. Así que por lo cual nosotros somos hermanos de ese hombre que Dios hizo. En este caso es Adán, el primero. Esto es según la carne. Pero así como también hizo a un hombre primero en el espíritu, a Cristo, nosotros también somos ahora a imagen y semejanza de Él, ¿ve? A nombre de Cristo. Así que somos todos príncipes y princesas de Dios, porque somos hijos nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ciertamente según la carne no éramos nada, ahora en el Espíritu somos hijos del Dios viviente. ¿Qué les parece a ustedes? Qué tremendo. Así que doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito por habernos permitido estar hoy aquí en este hermoso día de reposo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, los padres y madres terrenales tienen un día en el año. Nuestro padre y madre tiene un día semanal. Cada sábado, en el día de reposo, nosotros nos reunimos con nuestro Padre Celestial y con nuestra amada Madre Iglesia. Y entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, que Dios por medio de sus hijos, Él disfruta todo ese hermoso compartir que hacemos aquí cada sábado. Cuando nosotros traemos acá una ofrenda, mira, no la traemos para el humano, ¿me entiendes? No, la traemos nada más y nada menos para el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, el cual sois vosotros,
porque aunque tiene un cuerpo carnal, no vive según la carne, sino según el Espíritu. Cuando llegamos a comprender eso, entonces entendemos que nuestra ofrenda es para Dios. Pues el Señor dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo y me atendiste. ¿Y dónde hice todas estas cosas, Señor? Dijo el justo. ¿Dónde están los justos? Amén. Bueno, usted puede decirlo por la boca, pero lo cierto es que el justo es aquel que obedece la palabra de su pastor. Por eso aquí nos metemos en problemas, porque aquí el pastor no es cualquier cosa. Aquí el pastor es Cristo. ¿Usted está comprendiendo? Amén. Entonces cuando nosotros desobedecemos aquí, desobedecemos directamente a Dios y no a los hombres. Muchos me dicen por ahí, o algunos, ni siquiera muchos, algunos dicen, mira, pero yo veo ahí en esa congregación como si no hubiera autoridad, como si hubieran cada uno, no sé, le falta algo. Mire, aquí no falta nada. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si Cristo está aquí, entonces estamos completos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí no nos corregimos nosotros. Yo no tengo por qué decirle a nadie aquí, mira, pórtate bien. Dios, a través de su palabra, te dice cómo tú te debes comportar. Yo no soy quien para decirle a este es pecador, aquel lo hace mal, andar con chismes y brollos de vieja. No. Tú viniste aquí no a perder tu tiempo. Tú oyes la palabra del Señor y tú obedeces esa palabra. Tú no tienes que obedecer a Miguel. ¿Qué es Miguel aquí? Nada más y nada menos que un siervo de Dios. Al igual que cada uno de ustedes. Yo tengo que obedecer esta palabra, al igual que cada uno de ustedes. Pero si yo solo trato de obedecerla y alguno de los que está conmigo no lo hace, y si algunos sí lo obedecen y otros no lo hacen, entonces déjame decirle, al que obedece, usted va por buen camino. Y al que no le obedece a Dios, usted le está tronchando, usted le está dañando la vida del otro. Mejor sería ponerse una piedra de río en el cuello y lanzarse al fondo del lago. Usted va comprendiendo. Entonces, muy importante que nosotros comprendamos que aquí no se trata de estar condenando a los hombres. Aquí se trata es de que Dios, ¿quién? Dios envió a su Hijo amado, ya lo envió, ya se sacrificó, ya hizo un sacrificio único. ¿Para qué? ¿Para qué? para liberarnos del pecado. Para librarnos del pecado. ¿Usted está entendiendo? Yo quiero ser libre del pecado, yo obedezco a Dios. Así de fácil es esto. Yo no te tengo que decir, mira, pórtate bien, mira, haz esto así. Pero lo que pasa es que a veces nosotros nos gusta decir que nos portemos bien y nosotros no nos portamos bien. ¿Por qué? Porque resulta que en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo de 15 al 25, el amado apóstol Pablo da gracias a Dios por nuestro Señor Cristo bendito, porque el bien que quiere no hace, sino el mal que aborrece. Y aquí todos aborrecemos el mal. Entonces, ¿quién tenemos que corregirnos? Nos miramos al espejo y vemos a quién, a la carne o al espíritu, al diablo o a Dios. Entonces andemos por el camino de lo espiritual y desechemos lo terrenal. Cada uno. Nos ocupamos mucho más de disparar el dedo en vez de recordar que nosotros, a quien nos está hablando Dios, no es a tu hermano. Dios te está hablando es a ti. Dios no quiere corregir a tu hermano, te está corrigiendo a ti. Entonces empezamos a hacer una nueva nación. ¿Por quién? Por nosotros. Tú eres el punto. Tú eres el inicio. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Lo recibo. Entonces, muy importante que muchos no conocen a Dios. ¿Usted conoce a Dios? Fíjate cómo dice. El estudio de hoy se llama Mi Consolador. ¿Cómo? Mi Consolador. Fíjate, ¿a quién llamamos cuando necesitamos de alguien que nos oiga sin que lo cuente más adelante? Adiós.
Porque no es fácil llamar a alguien y contarle las cosas y de pronto, ay, te echó la paja, como decimos aquí. ¿A quién llamamos? A Dios. Necesitar a la ayuda idónea más amable, atenta, cordial, en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿A quién llamamos? Si necesitamos un amor eterno, incondicional, que no juzgue nuestra ignorancia, ni critique nuestros pasos desordenados por nuestra incredulidad. ¿A quién llamamos? Bueno, a ese Dios que muchos adoran sin conocer, de ese Dios yo les vengo a hablar hoy. Le presento al único Dios verdadero, el que adoran sin conocer, como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, 22 al 31. Esto lo hemos leído muchas veces, pero no le estamos prestando atención. El amado apóstol Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses. Mire, de pronto habían ahí mujeres, pero ¿por qué Pablo dice varón? Porque cuando le dice varón, de donde salió la varona, ya está hablando de todos. Entonces ahora, con el nuevo lenguaje de transformación, diría yo, porque quieren transformar todas las cosas. Quieren quitar letras, poner letras. O sea, una locura lo que está ocurriendo hoy. Y nosotros simplemente estamos aquí sembrando semillas para que en el futuro le den frutos de labios a Dios. Porque lo cierto es que el mundo o la humanidad no le está dando frutos de labios a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Mas nosotros le conocemos. Recordemos que Dios se acuerda del hombre, pero al Hijo del Hombre lo visita. ¿Está Dios hoy entre nosotros? Amén. ¿Vino hoy Dios a visitarme a mí? Amén. Amén. Yo recibo que a ustedes, ¿cómo? De la misma manera. De la misma manera. Entonces fíjate la diferencia. Vayan comparando. El amado apóstol Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. A religiosos se le llama a aquellos que están apegados a la divinidad. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo anuncio. Yo de la misma manera. Por eso soy imitador del apóstol Pablo, como Pablo imitador de Cristo. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué hizo Dios? Y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Siendo qué? Señor del cielo y la tierra. Esto lo estoy haciendo para que vamos comprendiendo de quién estamos hablando. No estamos hablando de cualquier Dios. Estamos hablando del único Dios verdadero. Y ese es el que ustedes han recibido como pastor. Porque aquí el pastor no es Miguel. El pastor es Cristo. Entonces a él hay que obedecerlo. Si en las escrituras, lo que leyó el ministro Edixon, dice en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 5, debes hacer morir los deseos de la carne. ¿Lo dijo quién? ¿El ministro Edixon? ¿O lo dijo Pablo? ¿O Dios se lo dijo a Pablo que lo escribiera? Dios se lo dijo a Pablo. Entonces tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Yo no le estoy diciendo que se porten bien. Dios les está diciendo. El pastor lo está diciendo. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo. Entonces hay que obedecer a Cristo. ¿Ves? De eso se trata. No habita en templos hechos por manos humanas. Por eso yo no puedo aquí estar recogiendo diezmos, que son para los de la ley, para construir un templo. No puedo. ¿Por qué? Porque ahí no habita Dios. Yo tengo que mostrarle lo que Dios me ha mostrado. ¿Qué me ha mostrado Dios? Que mora en mí. Y si mora en mí, en ustedes,
De la misma manera. Entonces usted es el templo de Dios. Y usted lo creó usted, o va a decir, me creó mi papá y mi mamá. Aunque papá y mamá humanos pusieron su grano de arena, quien permitió todo aquello es Dios. Entonces dice, no habita en templo creado por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo. ¿Necesitará Dios mío? ¿Y de ustedes? Nosotros necesitamos de Él. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que tú estás vivo por Él. Y tienes aliento de vida por Él. Y todas las cosas que tienes y te rodean es por Él. ¿Qué debiéramos de hacer nosotros? Ser agradecidos. Y con el agradecimiento ser obedientes. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dice, y de una sangre, ¿de cuánta sangre? De una sola. Ha hecho todo el linaje de los hombres. Mire, carne y sangre. Dios participó en Cristo de carne y sangre. Pero Cristo fue el primero de carne y sangre. No. Adán fue el primer Adán, el marido de Eva. De ahí hizo Dios todo el linaje de los hombres, porque está hablando de la humanidad. Todos nosotros venimos de un solo hombre, Adán. Adán y Eva tuvieron hijos y sus hijos hijos y los hijos de los hijos de los hijos por generación. Y aquí estamos nosotros, peleándonos con los hermanos. ¿Ves? Sin saber que son nuestros hermanos. Por eso Dios nos está reuniendo para enseñarnos cómo es el orden de las cosas y para que nosotros tengamos paz en nuestros corazones. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjate, Dios nos creó para que habitemos en toda la faz de la tierra. Y prefijó. ¿Qué es prefijar? Hacer algo por adelantado. ¿Me entiendes? Prefijó el tiempo de los hombres. Cuando nace y cuando parte con el Señor. Y los límites de su habitación. Si estás hoy aquí, o estás en otro país, o estás en otro planeta. Eso lo prefija. ¿Es quién? Dios. Dios. Estamos conociendo a Dios para que aprendamos a obedecerlo y a ser agradecidos con Dios. Para que busquen a Dios si en alguna manera parpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. O sea, que Dios está en cada uno de quién, y en Él vivimos y nos movemos. Nosotros hemos preguntado muchas veces, si yo te doy un pellizcón, entonces ¿a qué le duele? ¿A la carne o al espíritu? Muchas personas dicen a la carne, pero resulta que no es a la carne, le duele al espíritu, porque cuando el espíritu sale de la carne, la tritura, la licúa, las partes en pedacitos, la quema, hace con lo que quiera con ella. Mira, y esa carne va a regresar es al polvo donde salió, pero ya el espíritu no está ahí y por eso no causa un dolor. No siente dolor el cuerpo sin el espíritu. Es importante comprender que el espíritu está en nosotros. Amén. ¿Sí vamos comprendiendo ahí? Amén. Así que Dios hizo de un solo linaje todos los hombres. Así no nos las pasemos con enemigos. Si el sabio ve el mal y se aparta y una persona está tan irada que no puede
no te puede perdonar, el sabio hace, se aparta, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si esa persona está brava, ok, respetamos su dolor, su tristeza, el agravio que nosotros hayamos hecho y nos mantenemos al margen. ¿Ven? Pero recordad que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, para eso está el perdón, para eso está la reconciliación, para eso sobreabunda el amor. Porque donde abunda el mal, sobreabundará esta gracia. Y la gracia tú tienes que ponerla primero que todo. Esto es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Entonces dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. ¿Estará Dios aquí? ¿Y aquí? Entonces, si Dios está en ustedes, andad como hijos de Dios, no como hijos de la ira, no como hijos de la desobediencia, no como hijos de la idolatría, no como hijos de la maldad, ¿ven? No como hijos de la envidia, ¿ven? No como hijos de la tiranía, ¿ven? ¿Usted va comprendiendo? Si somos hijos de Dios, el hijo de Dios es un dador, da con alegría, le gusta que los demás estén saciados. Mira, yo no quiero más. Ah, bueno, el que comió poco, no comió más. Y el que comió mucho, yo sí quiero. No comió menos. Ahí se alegra el corazón de Dios. Cuando apacentamos las ovejas. De eso se trata. No podemos negarle a los hermanitos de lo que hay, sino multiplicarle. Hay unos que comen poco y otros que comen mucho. Bueno, el que comió mucho no comió más y el que comió poco no comió menos, pero todos quedaron llenos, satisfechos. De eso se trata. Porque barriguita llena, corazón contento. ¿Ven? Amén. Y fiel es Dios para proveerle su casa. ¿Y cuál es casa? Esta que está aquí. Para que siempre tengan en abundancia. A veces nos cortamos nosotros mismos la prosperidad. Porque una cosa es estar mal económicamente por el aprendizaje que Dios nos quiera dar. Y otra cosa es estar mal económicamente porque somos egoístas. ¿Ven? Entonces, siendo pues, oído aquí, esto es muy importante este pedazo aquí. Muy importante, voy a hacer preguntas. Siendo pues linaje de Dios, ¿dónde están los linajes de Dios? Amén. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo, el apóstol de gracia, nos está enseñando que Dios no está en una estatua creada por los hombres, pero que Dios está en ti. Que la divinidad de Dios está en ti. Que cuando tú tienes una leve tribulación momentánea, el hermano que está a tu lado te puede ayudar a salir. Porque a veces los problemas, mira, son del tamaño de un vaso de agua. Y para nosotros parece un mar. Y resulta que nos ahogamos en ese vaso de agua. Y el que está fuera del problema es que está a nuestro alrededor y está Dios en él, nos soluciona el problema. Dios se manifestó ahí. La esencia divina de Dios se glorificó. Y si Dios está en el hermano, no debemos de ser agradecidos con el hermano. O sea que lo que hizo por ti no debes de olvidarlo. Debe permanecer el amor, el perdón y las buenas obras.
¿Sí vamos comprendiendo? Así que sabiendo pues que el linaje de Dios, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, oigan, para que entiendan esto es muy importante, la divinidad no está en las estatuas. A veces en los católicos, apostólicos y romanos se ve mucho, yo lo vi mucho en mi vida anterior. Se iba a caer la virgencita porque el niño la iba a tropezar. ¡Ey, un momentico! No te me metas con la virgencita. Mira, cuidado con ese rosario. No. Más bien, al que la iba a tumbar, debemos de cargarlo en hombros. Y debemos llevarlo. Y no lo estoy diciendo literal, ¿no? Estoy diciendo es que debemos de tenerlo en alto. En que debemos amarlo más que a la estatuita. Así que Dios no está en semejanzas de oro, plata, ni de imágenes de oro, de plata o de piedra preciosa, ni imaginación de hombre, sino en vosotros. ¿Dónde está Dios? En vosotros. Entonces yo te tengo que amar, porque amándote a ti, amo a Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ¿los tiempos de qué? Mira, yo era un ignorante cuando adoraba imágenes, cuando veneraba imágenes, cuando me arrodillaba delante de las imágenes, cuando le ponía los veloncitos a San Miguel Arcángel, cuando le ponía los veloncitos a María. Era un ignorante, como muchos hoy están ignorando la verdad de Dios, porque no conocen a Dios. Dios creó su propio templo. Así como hizo el templo de Israel, el primero, que fue destruido varias veces para que nosotros comprendamos que eso se destruye y quien permite que se destruya es Dios. También creó al Nazareno, templo hecho por el mismo Dios. No participó José ni María, solamente Dios participó en colocar dentro de María esa esencia divina para que María saliera embarazada y tuviera al Nazareno, al Cristo de Nazaret. Y darnos a comprender a nosotros que si fuimos hechos de carne y sangre por nuestro papá y mamá, hoy estamos siendo revestidos en una nueva criatura, con vestiduras blancas. ¿Usted va comprendiendo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿cuándo es ahora? Manda a todos. ¿A cuántos? A todos. Los hombres en este lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo juzgará al mundo? Con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Está hoy Cristo entre nosotros? Dios le levantó de entre los muertos. Gobernar y multiplicar. Como está escrito en Isaías capítulo 55, versículo 6. Busquen al Señor mientras puedan hacerlo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. ¿Ustedes oyeron? Busquen al Señor mientras puedan hacerlo. Estamos vivos hoy según la carne. Tienes tiempo entonces para hacerlo. ¿Ves? Estás vivo en tu cuerpo. Porque no dije deseos de la carne, dije carne. Estamos vivos, el espíritu en la carne. Aquí está. Amén, amén. ¿Ok? Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hoy que estamos aquí, busquemos a Dios. ¿Para qué lo vas a buscar después que partes con Dios? Llámenlo mientras está cerca.
hoy está muy cerca. Amén, amén. Pues está aquí. Es tiempo de devolvernos al Señor Cristo bendito. Ahora que todavía hay tiempo. Y me preguntarán, ¿cómo he de volverme al Señor? No será fácil. ¿Por qué? Porque ya hemos sembrado mucho mal. Entonces no es fácil. No será fácil, pero Él es nuestra consolación. Comprender que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Como está escrito, que dijo mi amado apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos hoy de la misma manera a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, ¿es qué? Necesario. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ustedes quieren entrar en el reino de Dios? Por supuesto. Yo les recomiendo, pórtense menos mal, porque todo lo que hagan conforme a sus hechos lo van a pagar. Todo. Ustedes dicen una palabra y ustedes van a hacer lo primero que lo van a hacer. Entonces mejor no meternos en camisa de 11 varas. Porque Dios te va a poner la prueba a ti. Así dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Con espíritu de mansedumbre, corrijamos a los hermanos. Yo prefiero no corregirlos, que sea Dios el que los corrija. No vaya a ser que yo también sea tentado. Amén. Eso debiéramos de clavárnoslos aquí. Con un clavo de acero será. Para que no se nos olvide. Porque el problema es que nos traemos problemas nosotros mismos. ¿Ven? Sin querer, porque queremos hacer el bien. Pero como queremos hacer el bien y no sabemos hacerlo, terminamos haciendo mal, aún para nosotros mismos. Entonces, así está escrito en el libro histórico de Hechos 14:22, que el apóstol Pablo nos exhorta con espíritu de mansedumbre y nos corrige diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate, lo que ya tenemos tiempo y conocemos esto, ¿verdad? De pronto ya no vamos a tener tantas tribulaciones. ¿Por qué? Porque ya entraste en el reino de Dios. El reino de Dios es el conocimiento. Ahora bien, los que van llegando, que no tienen el pleno entendimiento, el pleno conocimiento, para eso estamos nosotros, para apoyarlos y ayudarlos. ¿Por qué? Porque también van a tener bellas tribulaciones momentáneas. ¿Ves? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los otros que van ido llegando, ser agradecidos con Dios. ¿Que mora dónde? En los que ya tienen más conocimiento. Porque también ellos moran, ¿verdad que sí? Amén. Y esto va a ir funcionando muy bien. Y vamos a crear un templo bien coordinado. De eso se trata. De la ayuda mutua. Del amor al prójimo. Ese es el mandamiento. Entonces vamos a ir a un templo bien coordinado. No es fácil no es fácil devolverse al Señor, porque presentarte delante de un tribunal no es fácil, pero el Eterno es el justo y misericordioso juez. Y aunque es justo y tememos, y tenemos que pagar conforme a nuestros hechos, según la carne, no nos pondrá una prueba que no podamos soportar. Más bien, junto con la prueba, nos dará la salida. No os ha sobrevenido, como está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. El cual estamos hablando. Que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A veces las tribulaciones, entonces te quieres ir para atrás. No, entonces tenés que empezar de nuevo.
Es mejor siempre seguir hacia adelante. Hoy, gracias a la gracia de Dios que me ha sido dada, podemos gozar de las tribulaciones, pues ahora sabemos que la tribulación produce la paciencia en cada uno de vosotros. Y esta paciencia produce la prueba. Es a través de la prueba que se produce la paciencia. Entonces, cuando somos probados, entendemos, ¿quién es el que nos prueba? Dios. Entonces sabemos que la leve tribulación momentánea vino de Dios. Porque algo debo estar haciendo. ¿Ven? Como está escrito, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Anteriormente sufríamos por las tribulaciones. Hoy, gracias a la divina gracia de Dios, podemos gloriarnos de ella, sabiendo que gracias a esta tribulación produce la paciencia. La paciencia. Y la paciencia llegó a través de la prueba. Y la prueba nos lleva a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo nosotros podemos demostrar a los hermanos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? ¿Con la ira? No. ¿Con los celos? ¿Con la contienda? No. En ninguna manera. Sino con el amor. Amén. Con las buenas obras preparadas por Dios de antemano. O sea que nosotros humanamente podemos hacer buenas obras. En ninguna manera. Sino que Dios en nosotros hace esas buenas obras. Cuando la persona niega algo, teniéndolo, entonces ahí está el Espíritu de Dios o está el espíritu de la carne. Está la actitud carnal y no la actitud de Dios. Y se reconoce, está en carne y no en espíritu. ¿Ven? Así que, por el amor de Dios que se derramó en nosotros, el Espíritu Santo nos fue dado. Hoy reconocemos por la gracia de Dios en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del Eterno, que Él mismo nos pone la tentación y Él mismo nos da la salida. Queridos hermanos, conozcamos a Dios. Es necesario conocer a Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo soy el que hiero, o sea, el que causa el accidente, el que causa la enfermedad, y yo soy el que sano, el que da la salida, la solución al problema. Yo soy el que doy la vida, o sea, cuando nace el bebé, cuando se le da esa nalgadita con amor, porque la única nalgada que se da con amor es la primera que se recibe, y las demás no se dan con amor, para que te portes bien. Entonces Dios nos ama mucho, así nos meta nalgadas a cada rato. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque nuestros padres terrenales, bueno, ya vamos para allá. Queridos hermanos, conozcamos al Dios verdadero. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 15. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? A los hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿quién? El Señor. Al que ama, ¿al que qué? Ama. Disciplina. Y azota. ¿Qué es azotar?
castigar, pegar, reprender. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿Usted es bastardo o es hijo? Hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Los que tienen los padres vivos los veneran, ¿verdad? ¿Por qué no obedecemos mucho mejor, no mucho más, mucho mejor de como lo estamos haciendo ahorita, pero hagámoslo mucho mejor? ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero ¿quién es este? Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Mira, ¿ejercitados en qué? En el discernimiento del bien y el mal. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y sed sendas derechas para vuestros pies. ¿Sed senda qué? Derecha. Ve que hemos hablado a veces que se nos quiere ir el piecito, ¿verdad? Nosotros entonces, firme en el Señor. Y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Oído, amada, esto es muy importante que tú también te lo pongas aquí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿cuántos? Nadie. Sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario la santidad. ¿Por qué? Bueno, porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Mira, cuando tu hijo se porta mal, ¿cómo haces tú para que se porte bien? Aquí nadie reprende a los hijos. Lo reprendemos, le pegamos, le hablamos fuerte, lo castigamos. Todo ese pocotón de cosas es lo que Dios va a hacer con nosotros para santificarnos. Queramos o no queramos. Porque ya fuimos escogidos, ya fuimos predestinados, ya somos apartados. O sea, que Dios que nos está hoy justificando, lo va a hacer hasta el final. Dios lo va a hacer. Entonces no sigamos de tercos, ¿verdad? Sino que al contrario, vamos a dar nuestros brazos a torcer. Está bien, papá. ¿Es Miguel o es papá? A papá Dios. Está bien, papá Dios. Voy a hacer lo que tú me has dicho. Yo te voy a obedecer en todo. Entonces, lo que dice la Escritura, ¿eso lo escribió Miguel o lo hizo papá? Entonces lo que dice la Escritura yo lo voy a hacer. Hacer morir los deseos de la carne. ¿Dónde está eso? Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Ve? Mira cómo dice, mira bien, no sea que alguno se deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿alguna raíz de qué? De amargura. Os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. Un gesto daña todo. Por eso un poco de levadura daña toda la masa. Si ustedes están según la carne y no según el espíritu, si habemos aquí 3.000 personas y 2.999 están en el espíritu, esa sola que está en carne incomodó a todos los demás. Esa sola entristeció todo el cuerpo de Cristo. Recordemos que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así está escrito. Entonces nos vamos a meter en problemas con Dios. Sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. ¿Me entiendes? ¿Qué tenemos que refrenar? La lengua. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Es Dios mi consolador. ¿Quién? Dios. El eterno mi esperanza, mi Cristo y Salvador, al que le tengo confianza. A ese le cuento yo todas las cosas. Tú no tienes que ir al vecino, a la vecina, a contarle tus cosas. Entiende que Dios está en ti, no está fuera de ti. Amén. Que tú estás en una ciudad, en un país, que te sientes solo. Tú te sientes solo por cabezón, porque Dios está contigo. Amén. ¿Usted está comprendiendo? Amén. No dependemos de los demás, dependemos de Dios. Porque a veces vamos a aquel hermano, tengo una leve tribulación momentánea, no hay comida en la casa. Dígame vos, siempre estáis con eso. ¿Estará Dios ahí? No. Entonces cuando yo cuento con Dios y le digo, papá, verdaderamente las olletas están vacías. Entonces llega alguien por ahí, mira lo que te traje, para que te disfrutes un pollo asado. ¿Ves? ¿Eso quién lo hizo? Dios. ¿Y tú crees que Dios va a ir de chismoso a estarle contando a los demás? En la casa del bendecido no había que comer. No. En la casa del bendecido o de algún bendecido faltaba un abanico. No. En la casa de algún bendecido faltaba una pastilla. No, Dios no es chismoso. Dios te soluciona. Entonces pon toda tu confianza, toda tu fe en Dios. Amén. En Dios. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Y ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces es mi Dios mi consolador, el eterno mi esperanza, mi Cristo y Salvador, al que le tengo confianza. Hoy día estoy bendecido, nunca más en maldición. Yo sé en quién he creído, alivio mi corazón. ¿Quién alivió mi corazón? Dios. ¿Me entiendes? Porque el que resucitó de los muertos, ese es Dios. Amén. Él no murió nunca, jamás. El Padre se presentó primero por la palabra, luego se presentó en cuerpo y luego se presentó en el Hijo, en el resucitado. ¿Me entiendes? Se presentó en la palabra, el verbo, luego se manifestó en carne, en el Hijo, y luego se apareció como el resucitado para darse a conocer al mundo. Este mismo es Dios. O sea que el Cristo resucitado es Dios. Lo recibo. El eterno. Amén. Y en el nombre de su Hijo, en el nombre del cuerpo de Cristo, por agradecimiento, porque se entregó en el Calvario para liberarnos de la ley que nos hacía esclavos. Entonces, gracias Dios por ese que se entregó por mí. Tenemos que ser agradecidos por él. Y así son muchos hermanos donde Cristo mora aquí y ahora, que son como Cristo, como si el mismo Cristo estuviera aquí entre nosotros, amable, bondadoso, misericordioso, no ven a nadie según la carne, lo ayudan en el Espíritu. ¿No es maravilloso eso? Amén. Es Dios mi consolador, el eterno mi esperanza, mi Cristo y Salvador, al que le tengo confianza. Hoy día estoy bendecido, nunca más en maldición. Yo sé en quién he creído. Él alivió mi corazón. Él es mi consolador, mi Cristo, mi Dios bendito. Y todo le pido al Padre en el nombre de su Hijo. Abba Padre. Amén. Abba Padre. La gracia y la paz de mi Señor esté con todos nosotros. Mira, muy importante
Hechos capítulo 20, versículo. Anótenlo ahí. 20:25. Esto lo van a anotar. Hechos 20, 35. Primero los Corintios 16, 1 y 2. Hebreos capítulo 13, del 15 al 17. Obedeced a vuestros ministros, porque ellos velan por vuestros cuerpos como el que tiene que darle cuentas a Dios. Entonces dice en Hechos 20:35 que tienen que leerlo ustedes, y la próxima semana ustedes me avisan de lo que estudiaron. Así que cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Así que yo te lo voy a ir pasando. Clarita, Ángel, Clarita. Yo llamo a la bendecida coro. Clarita, ven acá, mira, en el nombre de Cristo, yo llamo a la bendecida Lara del Carmen. Feliz, feliz cumpleaños. Que cumpla muchos años más y que sigas así. Ok, llamamos al bendecido Matías, Yo no lo voy a llamar. hijo de la bendecida. Ah, gracias, bendecido Dios por ti. Gracias, feliz. Llamamos al bendecido Juan Diego, llamamos al bendecido Simón, recordemos que como de lo que nos siembran es lo que vamos compartiendo, pues no todos reciben, pero los que recibieron se alegran con los que no recibieron. Gracias a Dios por ti. Los que no recibieron se alegran con los que recibieron. ¿Sí o qué? Michaeli. La bendecida Michaeli. La bendecida Oriana. La bendecida Lara. La bendecida Valeria. El bendecido Elian David. El bendecido Blake. La bendecida Verónica. Bendecido Carlos Daniel. La bendecida Adriana. Daniel, yo te lo tengo. La bendecida Milka. Carlos Daniel dijo. El bendecido Eloy Miguel. El bendecido Miguel Daniel. Checo!
La bendecida Chantal. Ya. Esa es la tuya. Sí, eso dice Chantal. La bendecida Victoria. Agarre, bendecida. Ahorita bendecida. Carlos. Lixiana. Mira, Lixiana. Y bendecido Jesús Karina. Con su esposa le dejo eso. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. La gracia y la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Con los frutos de mis labios al Cristo resucitado, es Cristo mi gran pastor, para que brille en nosotros Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo Abba Padre, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, lleno de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también, los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy Hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, Ya no metemos para luego. nunca pierde un caso. Si a alguno le interesa saber su nombre, ¿cómo se llama? Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó por la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Sé de bello color, eres bella pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no a escuchar bellas cosas por mi voz. Que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presento lo que digo. Yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Estate atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda. Aquel príncipe Miguel, A ver lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que están las cartas de Pablo. cuando brilla más que el sol, Ya no condenas a nadie, no le peca
presente lo que digo. Dios escuche al amigo, no lo dudes por favor. El Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, mucha alegría, y arriba, para papá. Por ti creer, por ti creer. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera de la vida que la dio, para que ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera de la vida que la dio, para que ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está En la mano del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está en la amada del Señor? Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, de poder portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, de poder portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está en la amada del Señor? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está